Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saluda Pipo, trayéndoles una nueva guía de la Dama Luminosa Lux. Vamos a ver hoy configuraciones, runas, habilidades, counter, entre otros, tanto para la línea de mid como para la línea de bot cuando vamos de support. Así que comencemos, let's go. Bueno mis game player, lo primero que vamos a hablar el día de hoy son de las habilidades de la Dama Luminosa Lux. ¿Por qué es bueno saber esto? Recordemos que la idea es sacarle el 100% de provecho a esta campeona. Para eso tenemos que conocerla de pies a cabeza. Lo primero, la pasiva, iluminación. Los hechizos que nosotros generemos con Lux van a cargar de energía al enemigo durante 6 segundos. El siguiente ataque desata la energía e inflige daño mágico adicional. Entonces la idea es que cada vez que nosotros estallemos una habilidad, generemos un ataque básico para estallar este daño adicional mágico y poder generar un daño mayor ante los campeones. Esta sería la pasiva. Vamos ahora a hablar de la Q. El hechizo luminoso, Lux desata una esfera de luz que atrapa e inflige daño a 2 unidades enemigas. Entonces tengamos mucho cuidado porque esto también afecta a los minions. Y este es nuestro CC. Esto nos va a dar más o menos entre 1.5 a 2 segundos para poder atacar a los campeones enemigos. Pasamos con la W, la barrera prismática. Lux lanza la vara y deforma la luz alrededor de cualquier objeto aliado que lo alcanza y nos genera un escudo. Entonces utilicémoslo muy bien, esto nos va a dar mucho sustain en la línea, y para la zona de bot pues nos va a dar un escudo adicional para nuestro ADC. Pasamos con la E, que es singularidad brillante. Disparamos una anomalía de luz retorcida en una zona que ralentiza a los enemigos cercanos de Lux y la podemos detonar al infligir daño de área con este efecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros primero vamos a generar un daño en área, vamos a poder limpiar más rápidamente la línea, generar también un efecto de luz que es la pasiva para poder generar también un daño adicional. Entonces este es nuestro ataque principal, tanto como support como también lo es en la línea de mid. Entonces usémoslo muy bien, es un muy buen daño en área y adicional que ralentizamos. El ulti, la chispa final. Tras reunir la energía necesaria, Lux lanza un rayo de luz que inflige daño a todos los enemigos en el área. Lo primero, este es un ataque recto. Segundo, tiene un CC bastante bajo para hacer un ulti, hablamos de más o menos unos 60-65 segundos ya en la parte final. Y tercero, es un daño en área, entonces utilicémoslo muy bien. La idea es que generemos un combo, que atrapemos con la Q, utilizamos la E y después ahí sí el ulti. O si queremos iniciar con el ulti no hay lío alguno, pero lo importante es tratar de alcanzar la mayor cantidad de enemigos posibles con este ataque, ya que recordemos que va a generar la pasiva, que es la luz, y generar un daño adicional. Entonces estas son las habilidades para Lux. Vamos ahora a hablar de el orden de las habilidades. Bueno mis game player, ahorita para cuadrar lo que son el orden de las habilidades, la primera habilidad que nosotros vamos a subir en totalidad va a ser la singularidad, que va a ser la E. Entonces en el nivel número 1 tomamos la E, en el nivel número 2 vamos a tomar la Q, que es el enlace, y en el nivel número 3 lo que es el escudo. De ahí en adelante subimos la singularidad en totalidad. Luego vamos a subir la Q, que es nuestro stun, y como tercero vamos a subir nuestro escudo. En el nivel 6, 11 y 16 pues vamos igualmente a tomar nuestro ulti, para así completar al nivel 18 toda lo que es nuestras habilidades. Ese sería el orden óptimo para sacarle el mayor provecho a Lux. Ahora hablemos de qué objetos utilizar para mejorar estas habilidades. Bueno mis gameplayers, vamos a hablar de los objetos iniciales para la Dama Luminosa. Si nosotros lo vamos a manejar para la zona de bot, para support, lo primero que vamos a tomar va a ser un totem guardián. Vamos a llevar en este caso lo que es la daga del hechicero, que nos va a dar 8 de habilidad, 10 de vida y 2 de oro cada 10 segundos. Y nos va a regenerar un 25% del mana básico. Recordemos que la pasiva de este atributo o este objeto es que cuando nosotros generemos daño con los campeones enemigos, ellos nos va a dar 15 de oro. Y lo podemos hacer hasta 3 veces cada 30 segundos. Entonces estamos hablando de 45 de oro que podemos estar ganando cada 30 segundos. Es una cantidad de oro bastante buena. Y lo segundo es que pues si tomamos este objeto, lo tomemos para poder generar mucho daño
por eso lo primero que tomamos es la singularidad para poder spamear y generar un desgaste al campeón enemigo. Si nos vamos en la zona de mid, vamos a tomar el Tótem Guardián, el Anillo de Doran y la Poción de Vida. Para cualquiera de las dos, pues siendo el support en bot o siendo el mid, el primer ítem que siempre vamos a generar va a ser el Eco de Luden, ya que nos va a generar un mayor daño en zona. Adicional nos va a dar 90 de poder de habilidad, 600 de mana, ya que Luz es mana dependiente, entonces tenemos que generar mucho mana, y un 10% de reducción de enfriamiento. Recordemos que esto nos va a ayudar a acumular cargas, y cada vez que nosotros lleguemos al 100% de cargas, con el siguiente ataque que generemos va a generar un daño en área que va a ser de un 100 de daño más un 10% del poder de habilidad. Entonces por eso es muy importante este ítem, porque nos va a ayudar a mejorar el alcance de nuestros hechizos. Vamos a tomar el Morellonomicon, que este nos va a dar 70 de poder de habilidad y 300 de vida. Igual recordemos que nos va a generar también un poco de penetración mágica, y el golpe maldito, que es el daño que nosotros inflijamos a campeones enemigos, va a generar heridas graves durante 3 segundos. Entonces esto va a generar mayor desgaste aún con cada habilidad que utilicemos. Como tercero podemos tomar el reloj de arenas de Sonja, ya que esta, como ya lo sabemos todos, nos va a dar la opción de tener una inmunidad durante 2.5 segundos, dado el caso que tengamos un campeón como counter tipo Set que nos genere el ulti. Pues con esto podemos mermar un poco el daño. Y como cuarto ítem vamos a generar el sombrero mortal de Rabadon, ya que esto nos va a dar 120 de poder de habilidad, y toda la habilidad que nosotros tengamos nos va a aumentar un 40%. Entonces este ítem es súper fundamental porque nos va a generar muchísimo daño. Ya de ahí en adelante tomamos nuestras botas con la configuración, ya dependiendo si necesitamos más defensa o más daño o más armadura mágica, y tomamos, puede ser la opción de un bastón del vacío si tenemos muchos tanques. Entonces ahí ya comenzamos a jugar dependiendo cómo vaya la partida. Ahora hablemos de las runas. En la parte de las runas, mis game players, lo primero que vamos a tomar en este momento va a ser el cometa arcano, ya que este nos va a dar la opción de que cada vez que inflijamos daño con una habilidad, proyectamos un cometa y este cometa va a generar daño. Este daño va a ir subiendo dependiendo nuestro nivel, y adicional a eso va a ir reduciéndose hasta 8 segundos cada vez que generemos habilidades. Entonces esto es mucho daño y es daño en zona, tenemos que aprovecharlo. El segundo ítem o runa que vamos a tomar en este momento va a ser la banda de maná. Como les digo, Lux es lastimosamente mana dependiente. Cada vez que nosotros generemos un golpe con un campeón enemigo, vamos a generar 25 de maná permanentemente. Entonces la idea es generar la recuperación de maná lo mayor posible y que tengamos la mayor cantidad de maná. El tercer ítem va a ser la trascendencia. Obtenemos un 10% de reducción cuando alcanzamos el nivel 10. Entonces, entre más reducción de enfriamiento tengamos, mayor poder de habilidad vamos a tener. Y el Pyroláser, que es la siguiente habilidad que nosotros generemos, va a prender daño y fuego a los campeones y les va a infligir de 15 a 35 de daño mágico. Entonces este es un daño, como tenemos un daño zonal, que va a ser bastante fuerte para las teamfight. Como runas secundarias vamos a tomar la entrega de galletas, ya la conocemos, cada 2 minutos nos va a estar llegando una galleta, y esta la podemos hacer de consumo inmediato y nos va a aumentar 50 de forma permanente el límite del maná. Entonces por eso es muy importante, porque nos va a generar recuperación de maná. Y vamos a tomar la perspicacia cósmica, que esto nos va a reducir los enfriamientos tanto de los objetos como de nuestras habilidades, nuestro ulti y también de los hechizos del invocador. Para las runas terciarias vamos a tomar 9 de fuerza adaptable, y pues la armadura es un opcional dependiendo si vamos en el bot o en el top o en el support, perdón, o si no pues tomamos el de resistencia mágica. Acá ya estas dos varían dependiendo del campeón que tengamos en línea. Como counters principales para Lux tenemos en primero una Zyra, gracias al daño que ella genera y el daño en área que genera, y las plantas pues nos generan mucho daño a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. La Soraka nos afecta bastante por el silencio.
y nosotros somos campeones netamente de full habilidad. Tenemos una zona, un Pyke y un Rakan que por los stun que manejan pues nos pueden generar muchísimo daño. Para la zona de mid tenemos ya un Xerath, una Cassiopeia, un Corki, un Talon y un Twister Fate y un Zed. Estos campeones, si se dan cuenta, lo que tienen es mucha movilidad y mucho alcance. No es que no les podamos ganar, solo que tenemos que jugar un poco más precavidos con ellos, ya que el daño que nos generan instantáneamente pues nos puede generar una mala pasada en una partida. Entonces simplemente mantengamos nuestra distancia contra este tipo de campeones. Bueno, mis game player, esa ha sido la guía de la Dama Luminosa Lux. Espero que esta guía haya sido de mucha ayuda para ustedes y hayan aprendido bastante cómo utilizar a este campeón, que es un muy buen mid y un excelente support. Igualmente, si la guía ha sido de ayuda para ustedes, recuerden apoyar el canal con un like y dejarnos un comentario de cómo ustedes también formarían a esta campeona y qué tal les ha parecido el contenido. Les recuerdo y les agradezco por haber visto el video, les recuerdo que hablan con Pipo, les deseo éxitos, diviértanse y GG.